Buenas tardes, good afternoon. Bienvenidos a todos y todas a esta sesión en la que vamos a hablar de cómo proteger las democracias de las semillas del autoritarismo. O, como se me ha mencionado en una sesión anterior, de las semillas o del árbol entero, en el caso de que haya germinado. Es una sesión organizada por el Club de Madrid en colaboración con la Fundación Carlos de Amberes y la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Este evento va a tener lugar en castellano y en inglés. Tienen a su disposición, tanto para los que están con nosotros en la sala como para los que están con nosotros de manera virtual, herramientas de interpretación para poder escuchar el evento en el idioma de su elección. I'll repeat that in English. This session is going to be bilingual, English and Spanish, and people in the room as well as people online can use translation facilities to listen to the discussions in the language of your choice. Antes de que pasemos a un panel extremadamente lleno y rico, quisiera dar la palabra a nuestros anfitriones, nuestros tres anfitriones, para que os den la bienvenida. Empezando por el señor Daniel de Busturia, secretario del Consejo de la Fundación Carlos de Amberes y nuestros anfitriones esta tarde. Señor Busturia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para esta Fundación Carlos de Amberes el recibir hoy aquí al Club de Madrid. Proteger las democracias de las semillas del autoritarismo, yo no sé por qué. La democracia no tendría por qué protegerse ni estar protegida. Al tratarse de un modo de convivencia social entre seres libres e iguales, mediante decisiones colectivas de organización, el horizonte del interés común debería primar sobre las diferencias. Pero el tiempo, al mismo tiempo que nacía Abel, nacía también Caín, y la semilla del uso de la fuerza en la disparidad o de la envidia quedó puesta ahí en el horizonte. La convivencia en libertad muere allí donde se implanta el autoritarismo y se restringen los derechos públicos y las libertades individuales. Debatir y reflexionar sobre las amenazas de las tendencias crecientes de autoritarismo es una obligación de todos. Por ello, nos congratula recibirles hoy aquí en esta histórica Fundación Carlos de Amberes, que nació en 1594, yo todavía no estaba, cuando Madrid, o España, era el centro mundial del poder. Todavía no teníamos Washington. Esta Real Diputación no nació para atender a las necesidades y peregrinos de las 17 naciones flamencas, que entonces estaban bajo la corona de España. Hoy, esta fundación es un lugar de encuentro de ciudadanos para que a través de exposiciones, a través de conferencias, aprendamos a entendernos entre nosotros. Pretendemos ser un lugar de reflexión sobre Europa y del nuevo orden geoestratégico y de seguridad que se está esbozando en el horizonte. Porque si antes se necesitaba atender al peregrino para conocer a través de él o de ellos las culturas y las costumbres de las sociedades, hoy lo que se necesita es fortalecer el talante democrático de los gobiernos, talante que por su naturaleza misma es garante de libertad. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a esta fundación. Muchas gracias.
Ahora invito a subirse al escenario a María Elena Agüero, secretaria general del Club de Madrid. A ver, que yo soy un poco más bajita. A ver, muchas gracias, Veronique. Es un gusto y un placer tenerte como facilitadora de este diálogo que vamos a tener hoy. Veronique es ex compañera del Club de Madrid y hoy está en la Embajada de Canadá, pero es un gusto, la verdad, tenerla como facilitadora y ustedes lo verán. También un placer y un honor darles la bienvenida a esta sesión, que es híbrida. Tenemos virtualmente conectados a la ex primer ministro de Polonia, Hanna Suchocka, y también a Sanam Anderleni, que nos acompañará como activista de Irán. Pero para todos los que están aquí, de verdad es un honor y un gusto tenerlos con nosotros para esta sesión sobre el proteger o protegiendo a las democracias del autoritarismo, que como decíamos, ya no es una cuestión de protegerla contra o frente a las semillas del autoritarismo, pero frente al bosque, porque sí que parece estar multiplicándose. Quiero agradecer también y darle la bienvenida al primer ministro Mehdi Yomah de Túnez, miembro del Club de Madrid, y como mencionaba antes, a la primer ministro Hanna Suchocka, que está con nosotros virtualmente. Gracias por acompañarnos y gracias también a los panelistas que están con nosotros, Bianca Jagger de Nicaragua, Carolina Barrero de Cuba, Isadora Zubillaga de Venezuela, como decía, Sanam Anderleni, que nos hablará de la situación del Irán. Tenía que haber estado con nosotros Tinsar Shunlei de Myanmar, también virtualmente, pero no sé si ha logrado conectarse. A lo mejor sí, ya veremos. Nos encontramos y quiero dar las gracias al señor de Basturia en este espacio maravilloso de la Fundación Carlos de Amberes y estamos muy agradecidos por habernos cedido la sala y por acogernos acá y esperamos poder seguir colaborando en el futuro. También al señor Conrad Triebel, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, con quien hemos trabajado, hemos estado colaborando con su apoyo en este proyecto que es un proyecto piloto. Hemos tenido 2 sesiones virtuales con defensores de la democracia y derechos humanos de América Latina y defensores de la democracia y derechos humanos de Europa, del central y del este. Y ahora hemos querido presencialmente, ya que podemos, después de años de no estar organizando actividades presencialmente, reunirnos acá en Madrid con este grupo de defensores de democracia y derechos humanos que están en Madrid, porque como ellos mismos les explicarán y mencionábamos antes, Madrid se ha convertido en los últimos años también en un lugar de acogida para muchos exilados, para muchos desterrados de distintas partes del mundo. Y eso es importante destacarlo y agradecerlo también a la ciudad y al país. El Club de Madrid, con el apoyo, como decía, de la Embajada de Estados Unidos, está desarrollando este proyecto y a lo largo de esta semana hemos visto cada vez más esa necesidad de ese sentimiento de unión, la necesidad de que aquellos que están luchando por defender la democracia sientan el apoyo que pueda ayudarlos a ellos a unirse y a concienciar a la sociedad civil y a los gobiernos sobre esa necesidad de activamente promover la democracia. El Club de Madrid se crea en el año 2000 con ese propósito, pero en un momento en que en realidad vivíamos el primer shock que tuvo la democracia quizás en el siglo XXI, que fue el ataque a las Torres Gemelas. A raíz de eso, o en realidad ya se venía programando, ya se venía organizando una primera reunión que la organizó FRIDE conjunto con la Fundación Gorbachev de América del Norte en Madrid sobre la transición y la consolidación democrática. A raíz de esa reunión, que en octubre del 2001, es que se crea el Club de Madrid. Se crea con ex jefes de Estado y de Gobierno democráticos y con un grupo de expertos del mundo académico, y desde ese 2000
2, cuando legalmente se establece la organización, llamándose Club de Madrid, porque surge de aquella reunión, es en ese momento que de alguna manera sí habíamos tenido ese primer golpe del terrorismo, pero también pensábamos que la democracia iba a seguir multiplicándose. Y la realidad ha sido otra, y la realidad es la que vemos hoy, donde vemos esa necesidad de proteger y de promover más activamente la democracia. Por eso nos estamos reuniendo hoy para escuchar a los amigos y colegas y sumar esfuerzos con ellos para seguir con este propósito, este objetivo del Club de Madrid. Y hoy es importante que nos estemos reuniendo hoy, y porque hemos escogido también este día 27 de marzo, es porque el Club de Madrid también ha estado trabajando activamente en lo que es la preparación, ya la realización el año pasado de la primera cumbre para la democracia que organizó Estados Unidos en Washington. Este año, en unos pocos días, se estará celebrando la segunda cumbre, esta vez conjuntamente con otros países, es decir, sí, Estados Unidos como el gran impulsor y la administración Biden como el gran impulsor de este ejercicio, pero también en Costa Rica, en Corea del Sur y en Zambia se van a estar organizando virtualmente partes o componentes de esta cumbre para la democracia. Y esta reunión de hoy va a ser una contribución a ese esfuerzo y a la plataforma o a la coalición de la democracia global. Y en esa coalición encontramos a una serie de organizaciones de la sociedad civil que trabajan justamente en este mismo tema, en defender y promover los valores, el liderazgo democrático, la práctica democrática. Y hoy es el día de Partners for Democracy, o el día de los socios para la democracia, y están teniendo lugar una serie de discusiones, de debates, de paneles como el que hoy vamos a tener, y como decía, todo esto contribuyendo a la Cumbre para la Democracia. Así que sin más, los dejo para lo que vinieron, que fue a escuchar al panel y a los colegas que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, María Elena. And now I'd like to invite on stage our third host or co-host for the day, Mr. Conrad Tribble, Deputy Head of Mission at the Embassy of the United States in Madrid. Conrad. Thank you. I will be the first one, well, I guess the second one after you, to test the interpreters in the other direction. Pero no es que porque no hable español, pero we're going to do this in English. Thank you, Maria Elena, for the introduction. We are very excited to be hosting this, or to be co-hosting this, and working with the Club de Madrid. Thank you to all of our panelists and here and online. We do this so we can learn from you and listen and gain your wisdom for all the things that we are trying to do out in the world. And it is the week of the second Summit for Democracy, so it's very much a democracy-themed week, and it was really important that we do this. Early in his presidency, President Biden said, democracy doesn't happen by accident. We have to defend it, fight for it, strengthen it, and renew it. And that's a great theme for us. If we've learned anything from the last few years, it's this: we can't take democracy in the United States, in Europe, or anywhere else in the world for granted. We have to fight for it. This is not a conference about Ukraine, but I have to mention in that context, that's in part what's going on in Ukraine. Our friends in Ukraine are certainly fighting for democracy and other things. The US, Spain, other allies have demonstrated both our own transatlantic unity, but also the importance, I think, to, certainly have tried, to the rest of the community, how important it is that Ukraine succeed in that fight. We're very grateful to the Spanish government and the Spanish people for all they've done to support the Ukrainian people. We, like they, want to see a democratic, independent, sovereign Ukraine with the means to deter and defend itself. That's part of what's going on. That is part of the fight for democracy. But our challenges are not just in Ukraine. In many countries around the world, we see shrinking space for civil society, clamping down on the media,
very serious restrictions on opposition parties, expanded use of internet shutdowns, slowdowns, the misuse of mass surveillance technologies. All of that reminds me of my time not too long ago in one country that's represented here, Cuba, where I spent 3 years. This is certainly something we saw there. We see it in other countries around the world, something unfortunately still perhaps is continuing in a place like Cuba. Corruption and inequality and the failure of many democratic governments to deliver for their citizens is also a challenge. They have fueled doubts about the effectiveness of democratic governance and led to the rise of leaders who abandon democratic norms. In the US, we have felt some of that. We are working to face our own challenges in that sense. Recognizing that democracy only functions when all people are fully included, their rights protected, their voices heard, and their votes counted, the Biden administration, committed to continuing the work to strengthen US democracy. That's why we are trying to openly and honestly grapple with our own history of systemic inequity, systemic injustice, and systemic racism. And in a moment when democracy is increasingly challenged, the administration continues to try to showcase one of democracy's unique strengths, the ability to acknowledge our own imperfections, confront them openly and transparently, learn lessons, and make improvements. And when authoritarian regimes point to our shortcomings, which we hear a lot, they miss the point. We and other democracies do not claim perfection. What we do claim, unlike authoritarian states, is a system in which we don't shrink from scrutiny. Instead, we remain committed to improving ourselves and our dedication to strive to achieve what in the American terms we like to call a more perfect union, as spelled out in our Constitution, but in other countries have other forms of expression. This is what explicitly enabled us to be and to do democracy in a way that we have to continue to renew it. So today, that's why we're doing this. That's why we're happy to co-sponsor this. I look forward to a very open and interesting conversation with all of you about what to do in our respective roles, what to do about the rise of authoritarianism. Maybe there's ideas that we can all take with us into our work as we go forward. Thank you very much for listening, for joining us, and I look forward to a very good discussion. Thanks. Thank you, Conrad. Thank you, Daniel. Thank you, María Elena. Voy a volver a hablar en español para confundir un poco más a las traductoras. Yo creo que las palabras de bienvenidas que acabamos de escuchar son en sí mismo un mensaje a nuestros panelistas, que son defensores de la democracia, un mensaje de que no están solos, de que están acompañados, de que hay países, organizaciones, instituciones que quieren escucharles, que quieren apoyarles, que estamos buscando la mejor manera de poder trabajar juntos para proteger a la democracia y a las democracias. Ahora, María Elena ya ha presentado rápidamente a los miembros de nuestro panel, tanto los que están aquí en presencial como los que nos acompañan de manera virtual. Antes de entrar en materia y pasarles a ellos la palabra, quisiera invitaros a ver un vídeo que nos ha dejado otra gran defensora de la democracia y de los derechos humanos que no puede estar aquí con nosotros hoy, y es la líder nacional de Bielorrusia, presidenta del Gabinete Unido de Transición, Svetlana Tsikhanouskaya. Producción, podemos poner. Dear Excellencies, members of the Club de Madrid, it's an honor for me to address you today. I would like to talk about the challenges for democratic change in my country, Belarus, and how the international community can support us. In 2020, an overwhelming majority of the people of Belarus voted for change. They voted not only for a new president, they voted for their dignity, freedom, democracy, and European future. They voted with their ballots on the 9th of August. After that, they voted with their feet by marching of the streets in the hundreds of thousands. They voted by raising their voices as the regime stole the election. However, one thing is certain: nothing will ever be the same again. Change did come inside each and every one of us. Belarusians will never be the same again. We won't be trapped in a cage when we have seen the beauty of freedom.
The regime managed to keep power by unleashing a wave of repression that keeps getting worse. Just in the last weeks, Nobel Peace Prize winner Ales Bialiatski sentenced to 10 years in prison along with other human rights defenders. My husband Sergei's sentence was prolonged to 19.5 years. I myself was sentenced to 15 years in absentia. At the same time, thousands of Belarusians are serving sentences not in absentia, but in real and terrible prisons, in conditions that can only be described as pure hell. The journalist association BAJ was declared extremist. The death penalty can now be used against state officials and military personnel accused of treason. Every day, there are 17 new political arrests on average, and the regime's puppet courts are working like a factory, mass-producing political sentences without any justice. One wonders how they would have time to catch any real criminals when they are so busy chasing down opponents of the regime. But that is a sad truth. The justice system was repurposed into a machine of repression. But despite all of this, the people of Belarus continue to fight for their rights and freedoms. And they need the support of the international community now more than ever. First, we need to continue to apply pressure on Lukashenko's regime. Sanctions have been an effective tool, but it is crucial to synchronize sanctions against Lukashenko's regime with sanctions against Russia. This will close many loopholes. Second, we need to provide support to democratic movement, human rights defenders and independent media outlets in Belarus. These organizations are doing crucial work in promoting democracy and human rights. Third, we need to bring perpetrators to justice. We need to continue to speak out against human rights abuses and to make it clear that there will be consequences for those responsible. So help us to open cases in ICC and ICJ, also under universal jurisdiction. Fourth, we need to continue to raise awareness about the situation in Belarus and to keep the pressure on the regime. We are forming the international coalition in support of the democratic and independent Belarus. And I would like to end by saying, don't leave Belarus for another day. The regime in Minsk is much more vulnerable than it might seem. And changes in Belarus can come unexpectedly, and we must be prepared for them. We must stay consistent, demanding, and brave. And also, we can't forget that changes in Belarus can help Ukraine to win, but also vice versa. The success of Ukraine will catalyze changes in Belarus. Every day brings us closer to freedom. Thank you. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro panel y para esta parte me voy a permitir el lujo de quedarme sentada. Hemos visto cómo Svetlana Tsikhanouskaya en 4 minutos y medio nos ha resumido la situación en Bielorrusia y no solo la situación, sino el tipo de ayuda que necesita de nuestra parte. A nuestros 7 panelistas les planteo el reto de intentar ser igual de concisos y breves. Tenemos un panel muy largo, muy rico, con mucha experiencia y muchos mensajes que transmitir. Y para asegurar que todos tengan el tiempo de palabra, en cuanto alguien se pase de los 5 minutos, empezaré a daros señales. Para el público que nos está escuchando aquí en la sala, cuando termine el panel, tendréis la oportunidad de hacer preguntas a través de un micrófono de sala. Para los que nos están siguiendo online, podéis utilizar la función Q&A de la videollamada para mandar vuestras preguntas que me llegarán a mí y que transmitiré a nuestros panelistas. Entonces, para empezar, me gustaría llamar a nuestro escenario virtual a la antigua primera ministra de Polonia, Anna Suchocka.
Prime Minister Suchocka, it's a pleasure to see you again. You come from a country that is very much in the spotlight when we're thinking about the evolution of democracy and how to protect it, but you also have a very broad experience looking at the situation in other countries and how the rule of law is evolving in different situations. You have worked on Club de Madrid's Global Commission on Democracy and Emergencies, and for this I would like to speak with you about the causes of the democratic backsliding that we are seeing all around the world. One explanation that has been put forward is that authoritarian regimes have won the narrative in terms of presenting themselves as being better able to deliver in difficult situations. Do you see a relation between the converging crises of the pandemic, energy security, food security that we are experiencing right now all over the globe, and the situation of democratic backsliding? And if there is such a relation, how do we break it? What can we do about it? Prime Minister, the floor is yours. Thank you so much. It's a pity that I am unable to sit with you, to be with you, but as you know, I spent yesterday several hours in the airport, and then I have to be back home because there were complications with Lufthansa flights. And now I am always again online, which I don't like so much, yes, because the personal contact are also important. They are also important for building better understanding for democratic rules. So, but your question is of crucial. And as it has been said today by representatives of different representatives, but especially it was pointed out by a representative of the United States Embassy, that democracy is a process. It's a process and not only destination. Defending it and making it work requires consistent efforts and dedication. And now we have a better experience. Using the word we, I am saying on the Central and Eastern European countries, because we were quite sure in the beginning of the 90s that when we decided to establish democracy, and then when we introduced democratic rules to our constitution, we established democracy forever. And now we see that it is exactly a process. It is a permanent fight for democracy. I also remember very well from the beginning of the 90s when I started my work and my cooperation with the Venice Commission as one of the countries which was also involved in this work was Belarus. And we also, Belarus was not a member, but was invited country to discuss with Venice Commission the issues, how to build democracy, how to build the rule of law in the country. And it was, I can say, quite good beginning, but then suddenly something changed. And it was the Lukashenko who came to power, and he presented himself as a savior to the country. And exactly because his how to say, first election and then his speeches were built on the nostalgia to the old system and on very strong populist elements existing in Belarus, but also in other post-Soviet countries, it was much easier for him to convince society and then to make such elections and referendum for keeping power forever. Because as it has been also said here, that very often, one of the arguments very often used by autocrats is an argument that we can better protect you, we can better defend your social rights as Democrats, as a democratic system, and especially as a rule of law. And that is a problem which we also face now in Poland. I never expected in the beginning of the 90s that even Poland could find itself on such a way towards the kind of semi-authoritarian system. I am still convinced that we are still on a democratic way, but the dangers are still very, very, how to say, important. And so for that reason, I think that what is a crucial issue, it is permanent fighting for rule of law. We cannot build democracy when we put rule of law aside. And this argumentation now we could hear also in Polish
parliament, when some members of parliament argued that democracy is important, but the rule of law should be subordinated to democracy. But how you can subordinate the rule of law to democracy? Rule of law is one of the rules crucial on which the democracy is built. And so, for that reason, I found that the Venice Commission Democracy through law, because the just name is not Commission Democracy and Emergencies, but Democracy through law, it's exactly a clear sign of the time, that we have to keep democracy, but we have to look for the solutions which are introduced by law. Because it is of such a great importance. Because when you will not preserve the rules of law, the rule of law, the rules of just legislation, then you give power to authoritarian persons, because then they can manipulate and use the law in a very instrumental way. So for that reason, I am of the opinion, of course, I'm a lawyer, and I was involved since the beginning in fighting for a rule of law in a new democratic system in Poland. And what we can observe, that the first instrument, that the first institution, which was, how to say, destroyed in Poland in 2015 was Constitutional Court. Because the Constitutional Court was an institution which kept all the system in framework, in democratic framework. Destabilizing the Constitutional Court was the first step towards instrumentalization and manipulation of the law. Of course, what is also important, what is strictly connected with this situation, is a building of a democratic culture. And we can observe that now many such how to say, backslide from democratic systems occur in the countries where the democratic culture, legal culture is very weak. So it is also one of the problems, and here's a place for activists who are fighting for democracy, for rule of law in different countries. It is also my personal experience that when we make a study visit with Venice Commission to analyze different laws in different countries, for us, one of the important point in the program are meetings with the activists and the representatives of non-governmental organizations, because they always had a better point of view and very clear point of view for the whole situation. We never made our report without hearing the voice of the representative of NGOs. So for that reason, because I'm seeing that my time is going to the end, for that reason, I think that developing the NGOs and being, how to say, active in this is one of the crucial points for keeping democracy on the just track. Sorry, it was very short, but I would like to keep the time because I see that we are in delay. Thank you. Thank you very much, Prime Minister. I think you've pointed at two very important concepts that we must not forget when we're talking about democracy, and these are rule of law and democratic culture, two essential ingredients. Now I would like to turn to the other Club de Madrid member on our panel, Prime Minister Mehdi Diomaye of Tunisia. But before I ask you the question I've been burning to ask you, Prime Minister, I am told that our seventh panelist from Myanmar has now been able to connect with us, so I would like to wish welcome, thank you very much, Thinsar, I don't want to say that, Shunlei. I apologize if I've terribly mispronounced that. Welcome, I'm very glad you can be with us, and I look forward to listening to you a little bit later on this panel. Now, Prime Minister Diomaye, you come from Tunisia, a country that gave us great hopes for democracy about 10 years ago. It is still considered today a nascent democracy with its own setbacks. What can we learn from the example of Tunisia to know how to remove the seeds of authoritarianism that can still be hiding under the ground once you think you've created democracy? How do you fight that? How do you break that cycle? Thank you very much. I will start by the beginning to remind
the history of the democracy in Tunisia. First, we have a culture really and a big history of democracy. I will not remind you that Carthage was one of the first parliament and Congress and the first constitution. Then the first constitution in Tunisia was in the 19th century, around 1856. And now let's go to what is interesting for us today to see with the recent experience of democracy, which starts with the revolution in 2011. And in fact, we create a wave of change in the region and a wave of big hope for all the young people, hoping, and we thought that within a couple of years we were able to establish a real democracy. We realized 10 years or 11 years after that it's not so easy. That's what my colleague from Poland was reminding us. It's a long process. I think the big mistake, first, the first relationship with the post-revolution and the beginning of this change was romantic, was really dreaming, was romantic, and since we succeeded to make the revolution and to change the regime, everything is okay. No, it's the starting of the problems that we have to check. Second, we focused on the constitution, on the texts, on the institution, and we thought that since we succeeded the election, and I was one of who was thinking about that. I was the one who led the final step of the transition by organizing the fair election, and it was a big success internally and externally. And again, we discovered that it's the starting point of the new, bigger problems that we have to check, because it's not enough really to work on the institution, to work on the text, to work on the constitution, to prepare election. We forget at the end that democracy has no sense if there is no dividend to the citizens. And it's the problem we have today in Tunisia. It's not coming from the top, because I was listening to the discussion. It's not coming, it's coming from the people itself, with the big deception. When you see the situation, the social situation, the economic situation of the country compared with the period before the revolution, people, when they compare, they are nostalgic to that period. And believe me, in the street, and not only the mass, even the elite, a part of the elite, are dreaming of some, let's say, virile regime, because the observation today with this opening of the democracy, really we have made a big progress in the freedom of expression, freedom of media, freedom, a lot of freedoms, but a regression on the economic and the social and the situation. I mean, the living, the daily living of the citizen. So when they compare, you cannot, we did not really spread this culture of the democracy and give by the practice, by the daily living of the people, the proof that democracy is bringing something which is good for the people. So, and here I must say that there is big mistakes that we committed, even with our friendly countries who tried to support this experience, because it was really a big hope, and I called it at that time the startup democracy, because it presented a big level of leverage to changing the area. Even our, when you see the support that we were given, it was a political support, and even the civil society, because here there is a lot of, many of the civil society was focusing
how to succeed, how to make good election, how to control the election, how to succeed the writing of the constitution, how to express a lot of training, a lot of money put in the civil society, how to make a debate, how to win in an election. But we forget that we have a country and a state and people to manage. We have to feed them. We have to offer them a better condition of health, of education, of that. And since here in the room, and we were in a closed session with more militants and activists of the democracy, I'm sorry to say that maybe the situation that where we are today is due to this really respectful militants when they were in the phase of struggling for democracy. When they come to the power, they were not prepared to manage. And they still behaving like when they were in the opposition, and they offer a scene to the people of fighting, political fighting, insulting, and that's why people, what they see from, I'm speaking about the Tunisian experience today, they say. A personal situation, social situation, which is worse than before, and this political class who was the dream, bringing more freedom, they are failing in offering anything. They are, all of them, fighting, insulting, and I think that's the observation today, but I still, with a big hope, in Tunisia, building a real democracy. Just we forget that we need, it's a process, it's a long process, we need time. We are in Spain, we are close to Portugal, we know that in the history, but when we start dreaming, when we have this relationship with the revolution and this romantic relationship, we forget that it's a long process and a big effort that we need. Thank you, Prime Minister. I think you have brought our attention to the demos in democracia, how important it is to put the people first and for democracy to deliver for the people. Ahora, nuestra siguiente panelista, Bianca Jagger, presidenta de la Fundación Bianca Jagger para los Derechos Humanos y una eminente activista y defensora de los derechos humanos, nos va a hablar un poco de lo que pasa cuando no se cumple con las expectativas de la gente, qué es lo que puede pasar, qué un régimen autoritario puede hacer que sea todavía peor para los ciudadanos. Señora Jagger, que va a hablar desde el atril. No me gusta hablar sentada, perdóneme. Primero quiero agradecerle al Club de Madrid y a María Elena Agüero por esta invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes, verdaderamente, y de poder decirles que después de haber escuchado a todos los panelistas y haber tenido una conversación muy interesante con María Elena, lo que les puedo decir es que la democracia en el mundo hoy día está en peligro. Yo que vivo en Londres y que sé lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo en mi país natal, Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bielorrusia, corrígeme por favor, María Elena, y en todos esos países donde la democracia realmente está en peligro hoy día, tenemos que hacer todo lo posible realmente para unirnos y ver de qué forma la podemos salvar. Yo nací, como les dije, en Nicaragua. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua es sistémica, constante y horizontal. Nada ni nadie está a salvo. El régimen dictatorial y criminal de Daniel Ortega y de Rosario Murillo se mantienen en el poder a través de la implacable represión contra toda la población, sin excepción. Nicaragua es hoy en día, como les decía, una gran cárcel donde impera la impunidad.
La brutalidad del régimen no la denuncio solo yo, inclusive el Papa Francisco recientemente y el Grupo Especial para Nicaragua del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas coinciden en comparar que lo que ocurre en Nicaragua con algunas prácticas del nazismo en Alemania y el estalinismo en la Unión Soviética. Y cuando hablo de esas tácticas que se han usado en Nicaragua, que los hicieron concluir a este grupo de expertos que en Nicaragua hoy día se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, no que se cometieron en el pasado, en el 2018, como sí se cometieron, pero que hoy día, y que los instigadores, los que la conciben, son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como les decía, la impunidad gobierna en Nicaragua. Desde la crisis política del 2018, el régimen dictatorial ha hecho que la impunidad se haga a través de 4 pilares: el uso de la fuerza, la criminalización de la democracia, el populismo económico e ignorar los compromisos con la comunidad internacional. Yo quiero decirle algo antes de que no me pueda olvidar, porque es algo que es muy importante para mí. La persecución no solamente de los políticos, de los estudiantes, de las mujeres, de la sociedad civil y de la iglesia, de los campesinos y de los indígenas en Nicaragua, pero también la persecución de la Iglesia Católica, la persecución de los sacerdotes, de los prelados, y en particular quiero hablarles la persecución del obispo Rolando José Álvaros Lago, que el gobierno del régimen, perdóneme, siempre me hago ese error. Ellos no son un gobierno, son un régimen, aunque en las Naciones Unidas insistían en los debates que se le debía llamar gobierno. Han condenado sin ningún proceso verdadero, sin ningún proceso legal al obispo a 26 años y 4 meses. Yo he estado haciendo campaña para pedir que se hiciera una prueba de vida y he hecho eso escribiendo en los periódicos, dando entrevistas, escribiendo en español, en francés, en inglés, en todas las lenguas que poseo, para pedir que se hiciera eso. Así también he hecho que le estoy pidiendo a Daniel Ortega que me permita ir a Nicaragua para poder visitar a Monseñor Rolando Álvarez, porque en 1979 yo hice una campaña con la Cruz Roja Británica para las víctimas de la guerra en Nicaragua, y en ese entonces fui a Nicaragua, eso era en julio, y le pedí a Somoza que me permitiera visitar a las cárceles donde estaban los prisioneros políticos. Ustedes pueden verlo en mis redes sociales, donde eso. Entonces, hoy día le estoy haciendo un llamado a Daniel Ortega que me permita venir a visitar a Monseñor Rolando Álvarez. Ayer, finalmente, después de todo lo que hemos hecho pidiendo una prueba de vida, se sirvieron de Monseñor, le permitieron finalmente que fuera visitado por su familia y sus familiares. Y entonces les quiero decir que estoy muy contenta de ver que Monseñor está vivo, pero que les pido a todos ustedes y a la comunidad internacional que nos sigan apoyando para que Monseñor Rolando Álvarez sea liberado, porque es un hombre inocente, porque es un hombre de Dios, es un hombre que su único pecado ha sido predicar, ¿verdad?, la palabra de Jesucristo. La brutalidad del régimen se las quiero describir en los pocos minutos que tengo, que hubieron 355 asesinados en el contexto de la represión durante el 2018. Esa cifra se incrementa de forma exponencial si incluimos los asesinatos de líderes indígenas y campesinos que, pese a ser denunciados, parece no computar en la mente de la comunidad internacional. 2.000 personas fueron heridas. En estos momentos tenemos a 40 personas presas políticas.
desde que inició esta etapa de la represión de Ortega en el 2018. Más de 3.000 organizaciones de sociedad civil han sido ilegalizadas, incluyendo el Consejo Empresarial, sus 17 cámaras sectoriales y las organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos, universidades en Nicaragua, ¿verdad?, que muchos de estos le daban protección y ayuda a los más desfavorizados y los más pobres en Nicaragua. Desde el 2021, más de 600.000 nicaragüenses han tenido que salir del país huyendo de la represión y el deterioro económico que está generando. Lo que les quiero decir es que la represión, las instalaciones en Nicaragua, lo que tenemos es la instalación de un estado de terror político, militar, que busca intimidar inclusive a sus seguidores más fieles. Yo creo que ustedes están informados que el régimen de Ortega Murillo no solamente pone en la cárcel a sus oponentes, ¿verdad?, a los que participan en las campañas de derechos humanos o en los que iban a participar en las elecciones, pero también a las figuras más importantes de la revolución sandinista. Lo que quisiera decirle es que es muy importante, si queremos realmente tener que la comunidad internacional quiere tener verdaderamente un impacto en lo que está ocurriendo en Nicaragua, que está muy bien y estamos muy agradecidos de todas las declaraciones que hacen en las Naciones Unidas, de las declaraciones que se hacen en la OEA, de las declaraciones que hacen gobiernos, ¿verdad?, que están preocupados por lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero que necesitamos tener sanciones que sean contundentes, que sean de cierta forma, que estén haciéndolas de una forma coordinada dentro de todos los países de la comunidad internacional, que tenemos realmente, que es importante si queremos defender la democracia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y en todos los otros países donde se está violando, que la comunidad internacional tiene que actuar de una forma concisa, precisa y contundente. Ahora también creo que para poder decirles lo que es importante es que en Nicaragua la brutalidad del régimen no la denuncio solo yo, está siendo denunciada a través del mundo. Y entonces le hago un llamado a la izquierda que realmente realicen, y la izquierda aquí en España también, no solamente en Latinoamérica, que lo que nosotros creímos, como yo lo creí cuando apoyé a esa revolución y creí que iba a ser una forma de llevar democracia, justicia y libertad a Nicaragua, que eso no existe, que lo que tenemos en Nicaragua es un Estado terrorista, es un Estado en el cual o las personas son o asesinadas o son puestas en la cárcel o tienen que huir o son desterradas. Recientemente Daniel Ortega le ha quitado la nacionalidad a 316 personas, que ha expulsado a nicaragüenses. Fueron primero 222, pero recientemente hay una doctora con su familia que ha sido también expulsada. Esos son métodos que fueron usados no solamente por los nazis, que fueron usados también por la Unión Soviética, que está siendo usado en Belarus, ¿verdad? Que eso no solamente está siendo usado en Nicaragua y que aparentemente también Fidel Castro de alguna forma lo usó en Cuba. Entonces realmente no, la comunidad internacional no puede, y la izquierda no puede seguir creyendo que en Nicaragua hay esa maravillosa revolución en la que creímos en 1979. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca, por presentarnos la situación tan dramática que está ocurriendo en Nicaragua ahora mismo.
Now I would like us to travel halfway around the world and also to our online panel and give the floor to Ms. Sanam Naraghi-Anderlini, who's an adjunct professor at Columbia University and the founder and CEO of the International Civil Society Action Network. Here, we have a mix of Iran and the role of women in peace building and in democracy building, which Sanam is your great area of expertise. You've written a very inspiring book on women building peace, why they do and why it matters. Sanam, the question I would like to ask you today is, based on your experience of the role of women in peace building, what can we learn about women in democracy building, and taking the current situation in Iran right now, when the fight for women's rights and the fight for an opening in an authoritarian regime are mixed together? What can we learn, and where do women fit in this big picture of peace building, democracy building, and the fight for human rights? Thank you very much. I hope you can hear me. Yes. Thank you. It's Your Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to speak here today. Given the limited time that I have, I'm going to be quite blunt and frank about what the situation is and what we're seeing and what we've seen so far in this realm that you're talking about. So first of all, let's talk about the situation of Iran. What we're seeing there is not just the first women-led revolution against dictatorship. We've seen that before. We've seen it in Sudan. We've seen it in Yemen, even in Egypt. Many of the Arab revolutions had women leading the fore in terms of trying to fight for democracy. But what we're seeing in Iran is it's the first revolution that we're seeing where the message is a feminist message: women, life, freedom. And it's the first time that we're seeing a feminist message galvanize and be the clarion call for people across genders, especially men are standing with women, across geography, across class, across religion, across the entirety of the country, and generationally. This is also very important. And it's significant because Iranian women have been fighting the regime since 1979. And they've been doing it non-violently, and they've been doing it in all sectors of life. They represent 70% of the university students across the country. So this is it's almost a different language. It's the language of authoritarianism, which is the stick in the hand and the violence that they understand and the fear tactics that they're using, against the language of non-violence, which is across the world. In all my work that I've done, I've seen consistently that when women lead movements, they do so non-violently. It's a little bit like a poem that we have in Persian, which is the story of a mountain spring coming down, trickling down the mountain, and it hits a big rock. And it says to the rock, "Will you move aside?" And the rock says, "Who do you think you are?" And the mountain spring gradually erodes the rock and turns into a river. That is what's happening in Iran right now. And it is absolutely imperative for us to keep an eye on what's happening and making sure that the shift, the change doesn't go towards a negative direction. And I'm afraid to say that right now, what we're seeing is that it is actually going down a more depressing pathway because of the deal that's been made with Saudi Arabia and the Chinese involvement, and the regime's continued pressure that it has on the public. And this is something that, if I then bring it to the other context that we look at, you talked about, what's the role of women in peace processes and so forth. I would basically ask the audience this question: if Afghan women had been allowed to be at the peace tables in Doha, going back to 2014, as their own independent delegation, would we have had the outcomes that we have right now? That Afghanistan tells us the story of why women matter in a nutshell. Afghan women were fighting against the Taliban. They were speaking out against them. They were speaking about the rights of minorities and young people and so forth. And unfortunately, my America, as an American citizen, I'm desperately upset by how we stonewalled Afghan women out of the peace processes, and how we continue to keep them, to continue keeping them out, despite all the evidence that we have. The evidence that we have from around the world is that when women are present, as I said, they're not only involved in non-violent transformation of their state,
they're taking on the responsibility to protect. They bring the voices and concerns of the public into the space. We've seen that in Syria with the refugees and their voices and concerns. They bring trust building into the mix. From Northern Ireland back in the 1990s to Yemen in the last few years, at a time when the track one processes were stalled and there was talk of confidence building and the release of detainees being one of the key issues for the Yemeni peace process, it was Yemeni women's organizations, Association of the Mothers of the Abductees, that were actually negotiating at a local level and releasing over 1,000 abductees. So they're bringing specific practical contributions to the process. In the other cases we've seen substantively, for example, in Colombia and in Northern Ireland, they brought issues of education and police reform to the table. In Colombia, they brought issues of land reform, victims recognition and reparations. So all in all, what I'm trying to say is that when you have women's movements and women's peace movements engaged in your processes at the highest levels and understand that this is an ecosystem that needs to be fostered, they are the voice of democracy. They represent that inclusivity. They bring transparency, they bring accountability, and yet we continue to stonewall and exclude them. We have 10 Security Council resolutions, 51% of the UN member states have women, peace and security national action plans. Feminist foreign policy is in vogue right now. But the practice of having it widening our peace processes, widening our diplomatic processes has not happened. And I would say that going forward, if we're talking about Yemen, if we're talking about the Ukraine process, it's really important to make sure that those voices of civil society are present. Two other points. Please, you have allies that you're friends with, but these allies aren't necessarily all democratic, whether it's India, Israel, Saudi Arabia. We need to be consistent. If we're serious about democracy, we need to have consistency in our approaches. And then finally, I just want to say civil society is essential. Women's movements, but also other civil society organizations are the engine of pressing for equality and inclusion and democratic values. At the moment, sitting in America, where I run an organization and I support 90 other organizations around the world, we are seeing the biggest financial squeeze, legal squeeze, administrative squeezes. It is becoming incredibly difficult to operate. And yet, it is the time when we're seeing activists being threatened online and in life. And the recognition for the work that they're doing, peaceful work that they're doing, just isn't there. If there's one thing that I would like to see moving forward in the next few years is genuinely a global agenda where we are celebrating our peace activists and our environmental activists, and especially the women and young people who are choosing to dedicate their lives to these movements without the use of violence and risking their own lives for the betterment of their societies. We're just not doing enough of that. And if we don't celebrate these things, authoritarianism will continue to rise. Thank you very much. Thank you, Sanam. As a moderator and from a country who does have a feminist foreign policy and from Canada, one thing that we're always very conscious about is never to have an all-male panel. Today, we kind of have the reverse situation, so I'm grateful for Prime Minister Joma so that we don't have an all-female panel. But congratulations to Club de Madrid for bringing so many women's voices in this conversation. Now, talking about the squeeze that prevents so much action from civil society, we will turn to the situation in a country that does have that squeeze. Me voy a dirigir ahora a Carolina Barrero, que es activista y defensora de los derechos humanos en Cuba. Cuba, un país donde se sigue reprimiendo el disenso y la crítica política con detenciones arbitrarias de las que la propia Carolina ha sufrido en primera persona. Carolina, ayer se celebraron elecciones municipales en Cuba y fuiste una de las co-lideresas de una campaña para incitar a la gente a no votar, como un llamado por la libertad. Me gustaría preguntar si esto es algo que se hace como último recurso, cuando ya no quedan más espacios para la expresión y para la acción política. ¿Y qué otros espacios pueden quedar para los activistas en Cuba
Y pienso especialmente espacios en el mundo cultural, el mundo de la expresión artística, que es un sector que conoces muy bien. Muchas gracias por la pregunta y por la invitación, María Elena Agüero, que los activistas podamos debatir también con policy makers, con primeros ministros que además han transitado hacia la democracia en países como Polonia y Túnez, y aprender de esa experiencia es significativamente valioso. En una tiranía, la ley es la rebeldía. Los cubanos lo sabemos muy bien y yo quiero empezar reconociendo la presencia de otros activistas como Luz Escobar, periodista, miembro del movimiento 27N, y Junior García, quien fuera uno de los líderes del movimiento de protestas en Cuba. En los últimos años, los últimos 4 o 5 años, Cuba ha estado en medio de un movimiento de protestas que trajo las protestas masivas del 11 de julio. Todo un país salió a las calles, cientos de miles de personas. Es una protesta que probablemente todavía no hayamos acabado de procesar y de entender el significado profundo que tiene para la historia de Cuba, pero también para la historia de Latinoamérica. Ayer en Cuba se vivió una jornada de farsa electoral, yo no le puedo llamar electoral. Hay muchos indicios que demuestran ese fraude, en la que los cubanos no tenían oportunidad de elegir nada. Las listas que presentó el Partido Comunista son listas que ellos mismos configuraron, listas cerradas en las que la ciudadanía no podía intervenir en ninguno de los momentos del proceso, y si así lo hacía, iba a ser perseguida y criminalizada, ¿no? Muchos incluso de los observadores que iban a dar cuenta de lo que pasaba en los colegios y durante la jornada, especialmente del dato de participación, fueron detenidos o impedidos en algún punto de la observación de poderla llevar a cabo cabalmente. Los colegios amanecieron completamente vacíos, al menos así lo muestran las imágenes que nos llegan desde Cuba. Yo todavía no he visto una imagen publicada en ninguna de las redes oficiales del régimen que muestre un colegio electoral lleno, excepto al que fue a votar el presidente designado, porque nunca ha sido electo, Díaz-Canel, y creo que habían 10 personas detrás de él. Yo no he visto otra imagen en ningún medio y me gustaría ver si la dictadura las muestra. Sin embargo, he visto muchas imágenes, decenas de imágenes de colegios completamente vacíos, a todas horas del día. Yo no sé de dónde sacan ellos un número como del 70% de la población, 5 millones de personas supuestamente según ellos, que son la mitad de los ciudadanos cubanos. La última vez que supimos cuántos cubanos éramos, eran 11 millones. Dicen ellos que fueron a votar 5 millones, eso quiere decir matemáticamente que tendríamos colas todo el día, desde por la mañana, por la tarde. Yo nunca he visto esa imagen en ningún lugar, ¿no? Los cubanos hay que recordar que Cuba es no solo la dictadura más antigua del hemisferio occidental, y esto es un dato que a veces se nos olvida, es el país también que más presos políticos tiene de las Américas, más de 1000. Y es también uno de los 8 países en el mundo que solo tiene un partido en el poder, el Partido Comunista, que criminaliza además cualquier otra forma de oposición política. En Cuba ningún partido que sea distinto al Partido Comunista está legalizado, no es permitido, no lo permite la Constitución, y cualquier opinión también es perseguida. Entonces, en un contexto así, en el que además las elecciones están completamente cooptadas por el propio partido, la única forma que tienen los ciudadanos de expresar su rechazo a la dictadura es no votando. Si bien en una democracia lo que se requiere es la participación, la forma de elegir de los ciudadanos en un sistema así es precisamente no votar. Eso pasó, por ejemplo, en Kazajstán hace algunos años, y fue una manera en la que los ciudadanos mostraron su inconformidad y su rechazo al régimen. Yo no le llamaría desobediencia civil, porque desobediencia civil sí fue, por ejemplo, el 11J, que como decía antes, es lo más legítimo que se puede hacer bajo una tiranía, ¿no? Bajo una tiranía la rebeldía es la ley, debe de ser la ley, porque la ley además está completamente cooptada. En el caso de Cuba, abstenerse ni siquiera es desobediencia civil, porque la abstención, según la ley electoral, es una opción que tienen los ciudadanos. O sea que es una opción completamente legítima que muestra perfectamente el rechazo y ha sido
Creo que la jornada de ayer, el 26 de marzo, fue otro hito en la lucha por la libertad, en la resistencia, en el movimiento de protestas. Creo que forma parte de ese ciclo de protestas que hemos tenido hasta ahora. Creo que además ha sido no solo la campaña, porque la campaña mis colegas que me acompañan también han sido parte, no solo yo, ha formado parte de algo más grande, que es el hastío propio de la ciudadanía. Ha acompañado, le ha dado voz, le ha dado discursividad, ha logrado mostrar, por ejemplo, las evidencias del fraude que las propias organizaciones de observación electoral dentro de Cuba han estado recopilando con mucho valor. En un país como España, y yo también soy ciudadana española, por eso, como decía Blanca antes, puedo hablar de Europa también desde la inmensa vergüenza que muchas veces me trae la postura y la política exterior de algunos países de la Unión Europea, particularmente de España, que la lidera bajo la autoridad del señor Borrell, y la complacencia con la que han mirado al régimen castrista. La manera en la que suavizan siempre las violaciones de derechos humanos, las relaciones económicas que tienen, con las que intentan justificar esa pragmática de la política o esas buenas relaciones que mantienen con el castrismo, a pesar de que Cuba es un aliado de la guerra en Rusia, clarísimamente. Díaz-Canel ha visitado el Kremlin recientemente, ha estado también en Beijing, generales rusos han estado en La Habana, y sin embargo la política exterior de la Unión Europea mira a un lado, ¿no? Yo invito a los españoles que estén aquí, a los ciudadanos europeos, a que demanden ante sus autoridades que cese esta complacencia, que se le nombre a la dictadura cubana por lo que es, que se entienda también que vivimos ante una red de autocracias. Tenemos un nuevo orden del mundo que ya no es el de la Guerra Fría, el bloque soviético contra Occidente. Ahora vivimos en una situación más compleja en la que Irán, Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Beijing, están aliados en una red de autócratas que también es una red mafiosa y corrupta. Por eso también los defensores de derechos humanos y los activistas, y este es un espacio que lo muestra, debemos también fortalecer una alianza por la libertad. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por esta situación de Cuba. Como bien dices, una democracia que está ahí desde hace tanto tiempo que tendemos a olvidarnos de ella. Una democracia, no, una Perdona, qué lapsus. La más antigua del hemisferio occidental, la que más presos políticos tiene de las Américas, la única que tiene un partido único desde el año 1965. La última vez que en Cuba votamos en elecciones libres fue en 1948, el año de la Declaración de Derechos Humanos. Y sin Esa embargo, es la gravedad. Tendemos a normalizar. Totalmente. La normalización es uno de los grandes problemas. Ahora, quedándonos en el hemisferio americano, voy a invitar a Isadora Zubillaga, que fue embajadora del gobierno interino de Venezuela, a hablar del reto al que se enfrenta ahora mismo la oposición en Venezuela, el reto en torno a la unidad. Lo comentamos un poquito en la sesión previa. La oposición venezolana no es una, tiene sus diferencias políticas estratégicas, pero luego vemos que también los países y actores externos que la apoyan también tienen sus diferencias estratégicas y políticas. ¿Cuáles son los obstáculos a más unión para la democracia en Venezuela? Bueno, muchas gracias. Sé que tenemos poco tiempo, así que los agradecimientos ya me presidieron mis compañeras. Pero quiero responder a tu pregunta, Veronique, diciendo elecciones. Y cuando pensamos en elecciones, como decir, juventud, divino tesoro, elecciones, la panacea de la democracia, qué maravilla. Me encanta que las elecciones sean un mecanismo para poder tener transiciones, pero ni siquiera las elecciones en el querido país de nuestro amigo encargado Conrad pueden ser garantías
de procesos democráticos, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Los rusos intervienen, la tecnología es vulnerable, los procesos son complicados. Entonces, de verdad, Carolina acaba de mencionar el fantasma de la elección en Cuba del día de ayer. De verdad pensamos que en países como en Venezuela o en Nicaragua vamos a tener elecciones porque un día el dictador se levanta y dice: hoy me voy a someter a un proceso de desnudar lo que vengo haciendo, y que el pueblo decida verdaderamente. Saben perfectamente que lo perderían y no van a permitir que existan elecciones. Entonces el proceso es importante y es necesario. Y les voy a contar un poco sobre el contexto en el caso de Venezuela, que créanme, habiendo escuchado a Bianca y a Carolina, le podemos cambiar el nombre y los años que tiene la dictadura en Cuba, la más antigua, Venezuela. Ortega va mucho más rápido y le hace una aceleración a lo mismo que ha hecho Maduro. Es exactamente lo mismo. Y creo que tenemos tres cosas que tenemos que identificar antes de comenzar a responderte sobre elecciones. Lo primero es el diagnóstico. ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque verdaderamente ustedes creen que nos enfrentamos a la derecha versus la izquierda, o la autocracia versus la democracia. Estamos realmente enfrentándonos a una organización del crimen internacional. Estamos peleando contra los narcotraficantes de los carteles, contra los terroristas que financian a través de la extracción del oro ilegal en el Amazonas y termina pasando por Turquía y llega a las manos de Hezbollah. Estamos enfrentándonos ante un sistema que se nutre entre ellos, que se defiende entre ellos, y donde Rusia tiene un papel muy importante que jugar y que lo juega, que visita a La Habana y también visita Caracas y también va a Managua. Que Díaz-Canel, cuando va a Moscú, habla en nombre de Cuba y habla en nombre de Nicaragua y habla en nombre de Maduro también. Es decir, ellos se apoyan y nosotros tenemos que apoyarnos con los gobiernos, no de la comunidad internacional, porque la mayoría de la comunidad internacional no es democrática, con los gobiernos que de verdad tienen la capacidad y la disposición de ponerle capital político al asunto de las dictaduras, de las cleptocracias y de estas organizaciones del crimen, y muy particularmente en mi región, nuestros países, pues tienen mucho que ver con lo que dice el gobierno de los Estados Unidos y también el gobierno de Canadá, pero principalmente esperamos que Washington tenga una posición que la ha tenido, pero que venga conjuntamente con mi segundo punto, que es la unidad. No podemos tener a Estados Unidos por un lado y a Bruselas por otro, porque nos culpan siempre la unidad de la oposición de Venezuela. ¿Cuántas veces no he oído yo eso? O en el caso de Cuba también. No es solamente la unidad de la oposición en Venezuela, que sí, que hay que coordinarla y que hay que cohesionarla y hay que coserla con lo que se tenga que coser. También tiene que ver con la unidad de nosotros, que hoy en día estamos mucho más unidos, los activistas y los defensores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, y la cuenta seguirá. Esperemos que no, pero si no hacemos algo, pues la cuenta va a seguir, esa lista se va a agrandar. No van a ser 3 ni 4, sino que vamos a tener la región que ya va en vías de. Entonces necesitamos la unidad a lo interno, la unidad regional y la unidad de los países que defienden y que nos han acompañado, pero necesitamos coherencia también en la política de Washington, la política de Ottawa, la política de Bruselas y en general la política de la Unión Europea, pero sabemos que las decisiones se toman en Bruselas con una enorme preponderancia de lo que es la política socialista española. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y lo tercero, que tiene que ver, y ya van a ver cómo todo se une al punto final de la elección, tiene que ver con cómo luchamos contra eso que acabo de describir, cómo organizamos las sanciones para que, en el caso de las europeas, sean sanciones individuales que verdaderamente afecten a los abusadores. Esta semana se destapó una
situación de corrupción en Venezuela, donde el régimen y su pandilla, la pandilla de los 5 más cercanos a Maduro, uno de ellos es responsable de un saqueo de 30.000 millones de dólares. Esto no es realismo mágico. Esto es lo que sucede en mi país cuando nosotros necesitamos presionar para que podamos tener resultados efectivos en la negociación, sea en México, sea en Washington, sea en Bruselas. Y aquí voy a la presión que tiene que haber para que podamos tener las mínimas normas para un proceso electoral, que en el caso de Venezuela tiene 2 partes, y ya voy concluyendo. Una primera parte es este año, y es la más importante para mí. Tiene que ver con las primarias. Es un proceso electoral donde hay elecciones presidenciales el año que viene, en el 2024, y hay un proceso acordado de la oposición que se ha unido, como sea, pero está unida en el propósito de ir a un proceso de primarias donde va a salir un liderazgo de un candidato o una candidata para liderar ese proceso a partir de octubre. Ese va a ser el gran hito, porque ahí toda la oposición a nivel mundial, porque somos 7 millones de venezolanos que nos hemos ido. Para empezar, esa es la primera gran elección. Hay 7 millones de personas que se fueron de Venezuela por culpa de Maduro. O sea que hay 7 millones de seres humanos que estamos en contra de ese régimen. Tenemos que manifestarnos en ese proceso de primaria que va a ser el más importante. Y luego construir con la Unión Europea y sus 23 recomendaciones. Hoy está representantes de la Unión Europea en Caracas para construir las mejores condiciones posibles para un proceso electoral que se puede dar o no, porque existe la fórmula de no participar, que fue la que construimos en el 2018, o existe la fórmula de participar, como vimos a Svetlana hace un rato, donde podríamos utilizar ese momento electoral para exigir un cambio, con unidad, con una clara visión de lo que significa el diagnóstico a lo que nos enfrentamos y con una estrategia que sea unificada, coherente, con presión, incluso sanciones y más allá, que los hablamos en la sesión anterior. Y así, y únicamente así, creo que podemos tener resultados favorables gracias a una elección, pero no necesariamente a causa de una elección. Gracias. Gracias, Isadora, por presentarnos la situación de Venezuela, pero también poner en la mesa la observación muy importante de las similitudes que existen entre los casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, que se parecen, comparten muchos retos y posiblemente muchas soluciones. Now I would like to turn to our last panelist to talk about an authoritarian regime of a slightly different kind, because it is military. In Myanmar, the military junta staged a coup in February 2021. It's been about 2 years since then, and during those 2 years, there's been a nationwide crackdown on millions of people using, techniques of mass killings, arbitrary arrests, torture, sexual violence, and so on. And in that context, Thinsa Shunlei Yi from the Action Committee for Democracy Development in Myanmar has been part of a movement that we call Civil Disobedience Movement. It's been an important source of resistance against the military junta. Thinsa, how would you describe that movement and what it is trying to achieve? And given your important role as a youth leader in Myanmar, where would you say the youth plays a role in that movement? Thank you so much for inviting me. I'm from Myanmar, and as you know, Myanmar is bordering 5 countries. And out of 5 countries, only 1 country is a democratic country, which is India. And when the military staged a coup, many activists and many different, politicians were forced to flee the country, and we don't find any safe haven in our neighbor's country, which is true because even in India, they have been arresting refugees. They've been detaining refugees. So this is how it is happening in the region, especially in Asia, the democracy deteriorating. And today, in this opportunity, I would like to express my solidarity with the democracy activists and human rights and
women's human rights defenders around the world. I would say what is happening in Myanmar right now is not just anti-coup resistance, it's about a revolution to root out the dictatorship from its core. We call it Spring Revolution. And Spring Revolution, we talk about different aspects that build the ideologies used by the military too. So military is using all forms of oppressions to suppress the resistance, brutalizing the people, terrorizing the whole nation, conducting war crimes, crimes against humanity, and genocide. This August in 2023 will mark 6-year anniversary of the Rohingya genocide. Until today, these perpetrators that committed these genocide and war crime in the past 3 decades, they are not yet held accountable. They are the same institution continuing to kill people every day. And yesterday and today, the US and the UK has sanctioned aviation fuel to the military air force. We welcome this, but democratic actors, they should know that these sanctions are the least thing they can do, because these are just reactive action. We need proactive action in taking action against these authoritarian and perpetrators. What India, for example, is doing is totally unacceptable. India, one of the biggest democracy, now siding and supporting the military junta in Myanmar, also supporting the Russia. This is totally concerning for democracy. In Myanmar, you see the revolution is a broad-based and everybody has a role to play. Social and cultural revolution, that must go together along with the armed and political revolution. So we talk about women's rights, patriarchy, racism, discrimination, and ethnocentric hegemony in Myanmar. If we can address these deeply embedded societal norms and stigma around minorities, women, and LGBTIQ, or people with disability, we're not reaching our goal. The federal democracy is the victory we are heading, and justice is the tool we use to end impunity in the country. So the civil disobedience movement, we call in short CDM, has remained intact and is joined by more and more civil servants, soldiers, and police defectors. We have recorded more than 13,000 defectors from the security forces. And on the second anniversary of the revolution, last February 1st, we had a general strike. We call it silent strike that was participated in a nationwide level. It was a remarkable show of resistance that people refused to participate in social activities or going out. People stay inside, and they are saying we belong to the country, and the country is controlled by the people. That kind of general strike signal, they shall never rule us. The military shall never rule us. So apart from this general strike, people are staying organizing different rallies and strikes every day in the country. Now in Myanmar, villagers gather in assembly points to listen to political talks. People are now organizing communities for coordinated strikes to express their opposition to the sham election the junta is organizing. In 2020, you see the military refused to accept the landslide victory of the National League for Democracy out of 2020 election, and they see the power from the civilians violating their own 2008 constitution. The constitution in Myanmar, we call it 2008 constitution. It was mainly drafted by the military, and the military itself violating their own constitution to see the power from the civilians. So now in this revolution, we are saying, people are saying, no more military in the political arena. Now people refuse to play a role in military script. We want our own script now. People-led constitution. So in my opinion, this is a time Myanmar has the most flourishing democracy ever in the history, joined by the, especially the younger generations, who are the 60% of the population. And because of this, they are the most targeted by the military as well. And now people, including young people, women, and they are now engaging in the democratic practices and start talking about the value, democratic values. And they are supporting democratic activists. So democracy index that we say, that shouldn't be just looking at what the authoritarians
are doing to limit the democracy. But our democracy index should look at people resistant and the numbers of protests we could organize amid all deadly challenges. So in my last remark, I would say the coup in Myanmar is not yet successful, and Myanmar democracy is flourishing more than ever during the revolution time. Thank you. Thank you very much, Tinsar. We have run way over time, but I would not like us to go without giving the public an opportunity to ask questions to our panel, so that we do not exaggerate the time we're taking from our panelists and our audience. I would like to invite two questions. Mi compañero Julio tiene ahí un micrófono en la sala y vamos a invitar a dos preguntas para nuestros panelistas. Pediría a la gente del público que quiera formular una pregunta que levante la mano y empiece identificándose y formulando su pregunta lo más brevemente posible. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Yerizati. Mi pregunta es sobre Venezuela. ¿Tú qué consideras que sería una victoria para nosotros en el ámbito electoral? ¿En qué consistiría una victoria el próximo año? Gracias. Isadora. Bueno, yo lo mencioné brevemente en mi intervención, pero lo voy a resaltar. Para mí, la gran victoria y el gran esfuerzo tenemos que ponerlo en octubre de este año, porque ese es el proceso electoral donde la oposición no tiene límites. Debemos participar todos, podemos participar todos, lo podemos organizar nosotros. Ayer incluso vimos un indicio ya de cómo todos los partidos políticos se están poniendo de acuerdo en un capítulo, en el primer capítulo internacional que se organizó ayer en Madrid. Así que Madrid tiene un papel protagónico. Yo creo que hay aproximadamente 150.000 personas que podrían votar, venezolanos que podrían votar en España, o 200.000. De los 600.000 que viven aquí. Estamos hablando de 7 millones de venezolanos en el mundo que podrían votar alrededor de 4,5 millones. Y no hay límites para que todos estos venezolanos podamos votar, me incluyo. En Venezuela es lo mismo, el registro electoral que maneja el régimen es un registro electoral desactualizado. Hay muchos millones de venezolanos que no están inscritos. Todos los menores de 30 años no están inscritos. El registro electoral se tiene que depurar, pero para ello no hay un condicionante ni un limitante en el proceso de primarias, y allí es donde la comunidad internacional o los países que quieren apoyarnos con recursos, con tecnología, y nosotros, la sociedad civil, puede jugar un rol importantísimo. Yo le pondría todo el peso a ese proceso. Isadora, hay una segunda y última pregunta aquí en la sala. Sí. Buenas tardes. Soy José Manuel Romero, uno de los fundadores del Club de Madrid. Quiero felicitarles porque nos han emocionado. Y en segundo lugar, quiero hacer una reflexión, una pregunta. Me parece que forma parte de mi institucionalidad hacer esta reflexión. Los países democráticos, en especial la Unión Europea, tienen que decidirse de una vez a romper con su inacción, con su egoísmo, con su falta de claridad en las ideas sobre las relaciones exteriores con las dictaduras, y de una vez hacer algo efectivamente positivo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy, tanto a la gente que nos ha estado escuchando como a nuestros panelistas presenciales y virtuales. Es difícil resumir en una o dos frases todo lo que se ha conversado esta tarde, pero si tuviese que destacar dos ideas, la primera sería un mensaje de profunda admiración por el trabajo que todos nuestros panelistas nos han presentado, lo que estáis llevando a cabo vosotros, vuestras organizaciones, vuestros compañeros y todos los que luchan, pero no desde un despacho en Madrid, sino desde el terreno, los que luchan por la democracia. Segundo mensaje que yo me llevo a mi casa y que invito a que todos los que estamos aquí nos llevemos a casa, es el mensaje de la necesidad de estar unidos y de ser coherentes en nuestra lucha para la democracia y contra las semillas o los bosques de autoritarismo. Cada país tiene su situación particular, pero se escuchan retos muy similares y se intuyen soluciones que serían más efectivas si se aplicaran para todos a la vez, soluciones globales y no parches. Entonces, mucha admiración y un llamamiento a la unidad y la coherencia por parte, empezando en casa, o sea, por parte de todos nosotros y por todos los que nos acompañan en esta lucha por la democracia. Muchas gracias y buenas tardes.